tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal ya empezando el fin de semana con este viernes aquí en Guadalajara lluvioso, donde, bueno, la lluvia también nos hace reflexionar, también tenemos, yo creo que a veces la lluvia es como la vida, nos podemos estar quejando y no movernos, o podemos bailar bajo la lluvia y encontrar el arco iris. Eso va a depender de ti. Y así estamos en una tarde de viernes lluvioso aquí en Guadalajara. Estás en el 1040 de AM platicando en familia, en el 95.1 de FM en Austin, Texas, a través de internet por el www.radiomujer.com.mx, a través de AudioNow, a través de también nuestra aplicación móvil Radio Mujer. Lo importante es que ya estás aquí con nosotros, ya estás aquí en cabina. Y lo más maravilloso es que este programa lo hacemos todos. Y el viernes es algo muy especial para mí. Y más especial porque tengo el honor de tener aquí a nuestro colaborador y amigo ya sí, también. Gracias. El Monseñor Alberto Madrigal. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pati. Cierto, un viernes fresquecito y la cápsula daba la entrada de lo que queremos platicar. Interesantísimo para nuestra condición humana, que tenemos que afrontarlo, ¿cierto? Sí, vamos a hablar de cómo mantener la fe en tiempos difíciles. Y esto es posible gracias al equipo que me acompaña cada tarde, como es Arturo Cervantes en controles, Telma Coronado como nuestra productora, César Paz en asistente de producción. Y bueno, pues ya te quiero recordar los teléfonos en cabina, porque a mí me interesa saber qué pensamos todos de mantener la fe en tiempos difíciles. ¿Qué haces tú? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué te hace falta? Y que podamos compartir, podamos platicar en familia. Los teléfonos en cabina son 3122 1190, 3647 1883. WhatsApp 333-822-3208, a través de Facebook por inbox, Mujer el Sexto Sentido. Y te recuerdo que nos sigas en Familia 1040 por Twitter. Y bueno, y además creo que este tema también va bien, porque el viernes pasado, híjole, andábamos con el huracán Patricia un poquito asustados. Y habrá quien mantuvo la fe y quien de plano estaba aterrorizado. Bueno, como decíamos antes de entrar al programa, comentamos de esto, que hubo gente que no hizo nada. Y hubo gente que sí, otros que hubieron cadenas de oración, pero bueno, finalmente, ¿cómo mantener la fe, Monseñor, en tiempos difíciles? Es un tema, Pati, interesantísimo, siempre muy profundo, porque estamos hablando de práctica de virtudes. Y esta que hoy me dicen que hable de ella, es una virtud sobrenatural. No la adquiero yo. ¿Cómo? Se me da. O sea, se me da de lo alto del cielo. Esta es una de las virtudes que se infunde en el bautismo. Hay muchas que podemos adquirir nosotros, pero esta no, esta es una virtud teologal. Quiere decir que nos encontramos en un plano mucho más elevado, que sucede en el hombre, que sucede en el ser humano, pero que es una luz, la fe es una luz de una esperanza, de algo que, de una argumentación, de una ciencia que me hablan no de la tierra. Entonces aquí estamos entrando a un mundo mucho más grande, porque si afuera de insistir yo lo consigo, entonces es una virtud adquirida. Por ejemplo, puedo hacerme yo paciente afuera de adversidades. Claro. Puedo yo realmente amar la pobreza siendo pobre. No es decir, yo voy a ser pobre teniendo todo, ¿no? No. Es decir, cuando yo siento la carestía, hay necesidad de mostrar un temple especial, y esas se llaman virtudes, de adquirirlas. Pero en tratándose de la fe, la esperanza y la caridad, son virtudes teologales que dependen directamente de Dios, que las infunde en el bautismo en nuestras almas, y nosotros tenemos que alimentarlas, si no mueren. Y aquí comienza un trabajo extraordinario, muy grande. No sé si hablamos de una virtud que yo puedo adquirir, es decir, ser providente durante mi vida.
distribuir mis bienes de tal manera que puedan cobijar a todos los míos y además que puedan durarme a mí o perdurarme lo más posible. Bueno, yo estoy adquiriendo algo en mi interior. Y de hecho, Pati, uno se encuentra personas cuando son calmadas, virtuosas, profundas, serias, de oración, espirituales. Gusta encontrarse con esas personas. ¿Y por qué esto? Eso no se les dio, digamos, tuvieron que ejercitarlo, que pedirlo, que adquirirlo durante mucho tiempo. Y en tratándose de la fe, siento yo pensaba cuando me dieron el tema, aquí estamos en un valle de lágrimas propiamente. Ciertamente es magnífica la vida, es grandioso el poder respirar tranquilamente. Es algo que no está, cuando lo valoramos, es decir, es un don de Dios. Sí. Pero en tratándose de afrontar las adversidades, y hay quienes llegan a negar la existencia del mismo Dios, del Creador, cuando se topan con el mal. Cuando está delante de nosotros algo que nos hiere, algo que no, nos imposibilita a seguir adelante por nuestras propias fuerzas, entonces comienza una lucha tremenda, y ahí nos encontramos en situaciones muy complicadas. Y cuando me decían del tema se me hacía demasiado interesante, porque estamos nosotros en un plano que no es humano, aunque somos seres humanos. ¿Cómo es eso? Sí, parece raro, sí. ¿Verdad? Parece raro, pero si de hecho el dejar esta vida y pasar a la vida eterna, a la eternidad, ya es, hay ciertas cosas que se dejan aquí. Alguien que asesinan, que muere, que no está en su lugar, en un lugar sagrado, siempre hay cosas raras que suceden. No está en el lugar adecuado. Y bueno, ¿y eso por qué? Si fuera natural, pues seguiríamos nosotros la vida normal. Y sin embargo, no. Se consagran ciertos lugares para que ahí descansen aquellos seres. Y si estamos nomás hablando de un plano natural y de un plano que escapa a lo natural. En tratándose de estas virtudes es lo mismo. Entonces va a más allá. Va mucho más allá, va mucho más allá. Es como más allá del plano natural y del plano, digamos, inmaterial. O sea, eso nos sucede en nuestra alma. Nosotros inmaterialmente pensamos, no naturalmente, sino metemos la manzana o el camión en nuestra cabeza y no. Es una manera de representarse, pero sin embargo sucede en nosotros. Y lo mismo sucede en estas virtudes. Bien, estamos hablando de cómo mantener la fe en tiempos difíciles con el Monseñor Alberto Madrigal. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso, 4:19 de la tarde, y estamos hablando de cómo mantener la fe en tiempos difíciles. Soy Pati López, estoy con Monseñor Alberto Madrigal y contigo que estás del otro lado del micrófono. ¿Y tú, cómo has mantenido la fe en tiempos difíciles? Comparte con nosotros toda tu experiencia para que podamos enriquecer aún más este programa. Y Amelia nos comenta, claramente dice la palabra de Dios, la fe viene por oír la palabra de Dios. En la palabra de Dios, Jesús nos da fuerza, pues es nuestro refugio, nuestra roca, como dice el Salmo 23. Si nuestra fe está fundada en Jesús, nada temeremos y esta fe crece. Muchas gracias, Amelia. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Sí, es de las Escrituras, es la revelación divina. Sí. Entonces, Monseñor me comentaba que es algo que se nos da en el bautismo. Se nos da en el bautismo como virtud. La virtud va a venir a ser una cualidad estable y permanente. Una vez que está ahí, que ya Dios la infundió, ya no se quita. Y ya esto, digamos, lo que habla San Pablo ahí, en esta cita que nos acaban de traer, es, claro que nosotros escuchamos la predicación de Dios, y por eso dice que entra por los oídos. Y entonces una vez que entra por los oídos, de hecho cuando se bautizan a los niños, lo primero que pregunta el sacerdote es, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Esa es la primera cuestión. Dice, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y el niño, por boca de los padrinos, responde, la fe. ¿Verdad? Y después repone el sacerdote, ¿qué te da la fe? La vida eterna.
Si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos y comienza ya el ritual para hacer propiamente el sacramento del bautismo. Estamos hablando entonces de que esta virtud sobrenatural se infunde en nuestras almas en ese momento. Por eso siempre la iglesia tiene esa tendencia a que desde niños se les infunda para que la tengan. Sí. Para que la tengan ya no, que no se espere, que empiece a fructificar. Desde pequeñitos. Entonces, estamos hablando de que se va a infundir en nuestras almas en el momento que somos bautizados, y de ahí para adelante, ahí viene ya la lucha. Necesitamos nosotros mantenerla. Por eso hay que rezar. Alimentarla. Por eso hay que escuchar justamente las predicaciones y los guías, el director espiritual, etcétera. Que hay muchas formas, y sobre todo la vida. La vida a nosotros nos va a probar, porque al final somos solitos los que vamos a estar luchando, y nuestro Señor nos va a probar de muchas formas. Al final San Pablo es fuertísimo en eso. Va a decir que nos va, como el oro se prueba en el crisol, es el fuego, y para que sea más puro. Así nuestras almas deben ser probadas cuanto aman a Dios, y sobreponerse a las situaciones naturales, porque finalmente nosotros, por nuestra alma, el cuerpo, el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma, pero por nuestra alma, ese es aquel espíritu de vida que infundió nuestro Señor en Adán, y que es lo que Dios va a querer que permanezca. Por nuestra alma nosotros vamos a ser impulsados a la eternidad. Nos vamos a llevar junto con nosotros el cuerpo, pero vamos a estar con esa inclinación. Una vez que nacemos, que nos bautizan, nos vamos hacia la eternidad. Y esto viene a ser maravilloso. Entonces nuestro Señor ha infundido en nuestras almas esas virtudes para que podamos ejercerlas, para que tengamos una defensa, porque es difícil, una catástrofe, una situación no solamente natural, ¿no? Una situación que me agobia, que me manda al piso. ¿Cómo voy a mantenerme yo de pie si naturalmente no hay un consuelo humano? Así es. Que me pueda sacar a mí adelante. San Agustín se preocupaba tanto de buscar a Dios, y llegó aquí, llegó allá, su vida era nada. Dicen que él, como ser humano, para mantener un paragón, dicen que quien lo conocía, quien platicaba con él, no quería después apartarse de él. De San Agustín. Para que vean lo profundo que era ese hombre. Y así era, así. Entonces, pero él mismo después nos manifiesta cómo él se encontraba. O sea, al final él se ubicaba bien en lo natural. Había encontrado las cátedras en Milán, las cátedras más altas que podía un orador pretender. Él la ocupó. Y en teoría su vida era exitosa. Mas sin embargo, dentro de él había un hueco que él no llenaba. Y buscaba y buscaba y buscaba. Será su alma que estaba en busca de Dios, después él lo dice, pero no encontraba nada que le llenara. Así también, imagínense, si son catástrofes, si son cosas difíciles, pruebas profundas, de aquellas pruebas del alma, que no solamente va mucho más allá de perder un ser querido, y que ya es mucho. Eso mismo, por ejemplo. Claro. O sea, ¿cómo vamos nosotros a sobreponernos, a sobrellevar? Y no es nada más, échale ganas, no. Todo va a funcionar, ya se va a olvidar. Dicen, no. Y cuando es de forma imprevista, ¿no? Sí, o sea, cosas difíciles, complicadas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a mantenernos en esas situaciones? ¿Qué podemos ejercitar? Y en el bloque anterior habíamos tratado de ubicarnos un poquitito, ¿no? O sea, voy a mantener la fe. ¿Qué es la fe? Es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestras almas, pero que además nosotros tenemos que ejercerla. Sí. Y ejercerla todos los días. Y según sea la prueba, o según sea lo que nos presenta la vida o permite nuestro Señor, es la fortaleza que debemos mostrar para sobreponernos. Pero hay algo más todavía. Nuestro Señor... Esa parte, ¿la fe es la fortaleza? La fe es una luz que me va a hacer a mí detonar muchas más virtudes. Es decir, una luz que yo creo absolutamente por aquel que me dice que existe esa luz. Sí. Y que sé que es la verdad absoluta y no me puede engañar porque Él es la verdad.
Entonces, esa luz sobrenatural me va a hacer a mí caminar durante este valle de lágrimas, durante esta vida, que si bien es cierto, tiene todos sus matices muy bonitos y hermosos, también tiene aquellas partes complicadas que no me dejan avanzar, que quisiera yo no estar aquí cuando me debo enfrentar a ellas. Mas sin embargo, debo seguir, debo continuar, la vida debe seguir para adelante. Pero ¿cómo me logro yo calmar en mi alma esa inquietud? ¿Cómo me logro yo calmar para sobrellevar las dificultades de la vida? Con la fe. Claro. Con la fe, con lo que yo veo más allá. Sí, absolutamente. Es algo que me atrae hacia sí. O sea, yo veo mucho más allá, pero no solamente con una luz natural. No. Sí, es una luz sobrenatural. Se acaba la luz de la razón. Porque yo a un ser que tenía y que amaba tanto, que respiraba por sí mismo y se movía por sí mismo, ya no se mueve. Ya no respira por sí mismo. Y yo no le puedo infundir el aliento. Yo no le puedo hacer prolongar su vida. Entonces, ¿yo cómo voy a sobrellevar? Hay, Pati, muchas verdades mucho más grandes que son las que nos van a nosotros a calmar en este camino. Esa virtud me va a traer hacia allá diciéndome, debo seguir. En algún momento este ser querido que hoy pierdo, después voy a unirme con él. Claro. Y él me quiere tanto que no voy a estar yo en paz hasta que no esté unido con aquel ser que yo amo. Porque hay una unión. Entonces, pues si no, no hubiera dolor. Claro. Y ante ese camino, esa fe me va a llevar en la luz natural o en las cosas naturales. Por ejemplo, la música depende de una ciencia superior. Y es hermosísimo, ¿no? Uno escucha melodías, es hermosísima, una expresión del mismo ser. Bueno, depende de las matemáticas. Son cálculos matemáticos. Debe caer exacta la nota. Entonces, le da los cálculos, las matemáticas a la música, el ingenio viene a acomodarlo de tal manera que suena hermoso. Entonces hay una luz sobrenatural que nos guía a nosotros, que aunque no preguntemos muchas cosas, hay una revelación divina. Esa es la virtud de la fe, que me va a tirar hacia allá y me va a impulsar a mí a quedarme calmado en las dificultades de la propia vida. Calmado y con fuerza también, ¿no? Sí, no quiere decir que no tenga dolor, ¿eh? Sí, claro, el dolor. Somos seres humanos, pero me va a ayudar a sobreponerme. Y para historias hay muchísimas, ¿eh? Sí. Mucho. Pues, ¿qué le parece si en el próximo bloque nos platica de esas historias? Sí, de ¿cómo fe? no? Sí, ¿cómo no? Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso, 4:34 de la tarde, justo a la mitad del programa. Y estamos hablando aquí en Platicando en Familia, cómo mantener la fe en tiempos difíciles con Monseñor Alberto Madrigal y una servidora, Pati López. Estás en el 1040 de AM. Y bueno, muy interesante. También los cortes también se ponen aquí interesantes. Y quiero compartirle por favor, un comentario aquí en WhatsApp. Dice: hola, buenas tardes. ¿Qué pasa cuando una tiene la intención de seguir en la vida de Dios, pero es rechazado en la iglesia por mantener un segundo matrimonio? En mi caso, me invitaron a apadrinar un sobrino y el sacerdote no me lo permitió. Además de que fui rechazada por personas acercadas a la iglesia. Anónimo. Sí, pues bueno, muchísimas gracias que se animan y así abiertamente a decir cómo están las cosas. Por ahí me acuerdo de que un sumo pontífice hace tiempo pidió que se escribiera la historia de la iglesia y encontraron en los archivos cosas fuertes, ¿verdad? Y él va y le dice: Santo Padre, pues está pesado esto que está escrito aquí. Dije, y le responde, le dice al que estaba haciendo la historia, le dije: te dije que escribieras la historia, escríbela. Claro. Porque debe ser, y debe ser verdadera. Y bueno, muchísimas gracias que nos preguntan así. Yo no sé si el padre tuvo la ocasión o se presentó la ocasión de que pudiera explicar cuál era la situación, si no es normal, si es irregular, podríamos llamarle así en términos canónicos, la situación. Pues bueno, es verdad que no se puede apadrinar, porque el primer fin del padrino o la primera obligación es dar ejemplo al ahijado. Uno podría decir: está chiquito,
pero va a estar grande. Y en un abrir y cerrar de ojos, así es. Entonces, pues para empezar se comenzaría pues con el pie izquierdo, ¿verdad? Pero de acercarse a nuestro Señor, pues nadie puede prohibir. Ese es el punto, ¿no? Porque es nuestra alma la que busca a Dios. Quizá no se pueda colaborar de esa manera tan directa. Causa un poquito dolor, ¿no? Porque, pues, ¿quién está libre de pecado? Sí, ¿verdad? que tiene la primera piedra. Exacto, no podemos rechazar de esa manera. Entonces yo pienso que, bueno, ánimo, tiene que serse así, saber dónde está la realidad de las cosas. Bueno, si no se pudo en esta ocasión, pues en alguna otra ocasión arrimarse. Pero el alma, delante de nuestro Señor, siempre puede estar cerca, es más, debe estar siempre cerca. Claro, y yo creo que como lo comentaba, ¿no? Es una cuestión de una regla que está escrita. Exacto, para no dar escándalo a los demás, Yo creo que, bueno, yo lo estoy viendo como de afuera, digo, bueno, si el matrimonio por la iglesia es para toda la vida. Exacto. Sí, y ese es un sacramento. Y estoy totalmente de acuerdo, posiblemente las cosas no funcionó, no funcionó, fue un divorcio sano, amoroso, tiene una nueva oportunidad de vivir en pareja, pero los lineamientos que se ponen para apadrinar son esos, pero el acercamiento del alma, el reconocimiento de la persona. No se puede prohibir. Fíjense, duele mucho porque de repente confundimos nosotros la institución o el comportamiento en cierto lugar, o la no aplicación de la regla exactamente, o la aplicación adusta, agria, etcétera, de la regla con respecto a la administración de los sacramentos. Pero bueno, somos seres humanos, no justifico nada de esto, pero nuestra alma debe buscar siempre a Dios, ¿verdad? Y hay miles de cosas, miles de combinaciones, pero bueno, tenemos que seguir adelante en esas situaciones, ¿verdad? Pues muchas gracias, este comentario anónimo, porque nos permite también aclarar y platicar aquí en familia. Y en cuanto a la fe, esa virtud que se nos da, eso que nos comentaba, que es una luz que nos va a permitir mirar el camino, nos va a permitir tener fortaleza. Sí, va a detonar muchas más virtudes, ¿verdad? Sí. Siempre son teologales, o sea, pertenecen directamente a Dios porque van muy unidas. Dicen que la fe nada más va a existir mientras nosotros vivamos, porque llegando a la eternidad, aún la esperanza, es decir, los medios que nosotros, a esa seguridad para alcanzar aquello que nos prometen, pues una vez llegando al término de nuestra existencia, se termina. Pero la unión con Dios, que es el amor, que es la caridad, que es de lo que en alguna ocasión por ahí hemos hablado y nos metemos en ese mundo mágico, maravilloso, divino, que es el amor, esa va a permanecer siempre. Entonces, va a irse cubriendo durante nuestra existencia, nuestras acciones, con esas triples virtudes, esas tres virtudes que van a ir caminando de la mano. Y créanme, en los momentos en que son más difíciles, más complicados, yo pienso, alguien me dio un consejo, un señor obispo, y sabía que vivíamos en una situación difícil, complicada, era muy difícil, ¿eh? Entonces me dijo así: mira, en cuanto tú tomes la decisión de entregarte a nuestro Señor y de tomar la posición correcta, vas a tener, los que eran antes tus amigos, van a dejar de ser tus amigos. Y yo me quedé así, abriendo los ojos, ¿no? Porque eran amigos falsos. ¿Verdad? O sea, una vez que se toma posición, dice, bueno, según, te vas a quedar solo, me lo advirtió. Así era, sin meterme a más situaciones. Te vas a quedar solo, mas debes seguir. Y cuando todo esté cerrado, tienes que tener la seguridad que hay una puerta abierta. Que no la veas es distinto, pero hay una puerta abierta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Calmarte. Sí. Cálmate. Reza mucho a nuestro Señor y verás esa puerta abierta. Y me cree que siempre que la situación se torna difícil, complicada, dura, que una decisión que uno tome va a tener trascendencias tremendas. Hago eso. Sí. O sea, se frena uno. No solamente eso, o sea, aquí lo duro no es que viene una catástrofe, ¿no? Que de mi decisión, de lo que yo aconseje, de lo que yo diga, de donde yo me ponga, va a venir o algo sólido, paz, serenidad, tranquilidad, o algo catastrófico. Entonces, uno lo ve y dice, caramba, Señor, son pruebas.
Es difícil. Eso lo hace a uno caminar con solidez. Dice, hay algo más que Dios me ha puesto, que está en mí, que debo buscarlo, que debo ejercitarlo y bueno, esa es la virtud de la fe. Sí, y me hizo recordar este mes que bueno, ya termina el día de mañana, que lo dedicamos a la lucha contra el cáncer de mama, a la sensibilización de pues dar a conocer, ¿no? La prevención del cáncer. Tuvimos aquí varias invitadas donde dieron testimonio. Una señora que tuvo cáncer de mama, hace 17 años, hace meses tuvo cáncer ovárico. Y definitivamente, y ahorita está muy bien, muy bien. Y ella, lo que más subrayó fue la fe. La fe, dice, tienes que agarrarte de Dios y salir adelante. Los doctores no lo podían creer. Claro. Los doctores en noviembre le detectaron el tumor y tenían que esperarse para operarle en abril y ya no había tumor. Entonces son cosas de veras maravillosas. Otro caso de unas invitadas que tuvimos que ya fallecieron sus hijos, cada una falleció sus hijos. Nos comentaron el testimonio de pues los procesos que vivió cada una, lo que le ayudó y lo que no. Y también coincidían, o sea, que el agarrarte como escudo, como de la fe, de la esperanza, las levantó. Sí. Sí, es esa luz. Claro, esa luz que es misteriosa. Sí, porque estamos de dos casos diferentes. Una superviviente, yo le llamo, ¿no? Sí. Y las otras que sí tuvieron pérdida de lo más amado que es un hijo, las dos. Y las tres, fuertes por la fe. Sí, de hecho, no habría de dónde nosotros sostenernos, sostenernos. Es que no se trata de por eso distinguimos al inicio, en el primer bloque, no es una virtud adquirida, es algo que se infunde en mí, que yo lo tengo ahí, pero hay que usarlo. Claro. Hay que usarlo. Entonces depende de cómo nosotros busquemos, es aferrarnos, rogar a nuestro Señor humildemente, porque ahí ya no camina uno solo, Pati. Sí, y bueno, vamos a ir a un corte comercial para que aprendamos, ya sigamos afianzando en este último bloque y darnos cuenta que no caminamos solos. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso, ya en el último bloque. Qué bárbaro, de veras que se va el programa y más con Monseñor Alberto Madrigal. Siempre me pasa lo mismo. O sea, en una abrir y cerrar de ojos ya nos estamos yendo. Estás en Platicando en Familia en el 1040 de AM en la zona metropolitana de Guadalajara. Soy Pati López y ya en este último bloque estamos hablando de cómo mantener la fe en tiempos difíciles. Y bueno, también tenemos participación que le quiero compartir. Sí, adelante, por favor. Sí. Hola, Patito de mi corazón. Les platico, en mi caso dejé de ir a la iglesia porque no hay espacio para personas con deshabilidades y en mi caso muy particular. Las personas alrededor siempre nos veían mal, pero lo que me molestó tanto fue que el sacerdote le negó a mi hija el sacramento de la primera comunión, según porque ella no tenía pecados. Hasta que llegué a los Estados Unidos, mi hija lo pudo hacer con un sacerdote anglosajón, entre paréntesis, güero. Creo que necesitamos crecer y tener más empatía para con los otros. Un abrazo y feliz fin de semana. Rosy desde Austin, Texas. Se me olvidó decirles que mi hija tiene una deshabilidad. Rosy, un beso enorme para ti y para tu hija allá y me encanta que siempre nos acompañes aquí. Y bueno, ¿Qué cosas, no? A veces... Difícil, ¿verdad? Difícil. Yo pienso que se tendría que tener la caridad, no solamente pues algo humano, ¿no? Es la caridad de explicar, no sé cuál sea el caso exactamente, de explicar cuál es la situación, pero además de pues tener caridad los unos con los otros, que es lo que nuestro Señor nos ha pedido tanto, ¿no? Nos pide que la ejerzamos y bueno, pero bueno, gracias que participa comparte. Esto. Y son situaciones dolorosas, tristes, ¿no? Porque tendría que ejercerse con mayor caridad todo esto. Sí, lo que habla, ¿no? Que a veces no hay espacios para personas. O se ve mal la gente, no sé. Es duro.
es duro, pero yo pienso que ahí tendría que hablarse con el párroco del lugar y exponer realmente la situación. Y si ya se hizo y aún no hubo cabida, pues es triste, la verdad. Sí. No se puede decir más. Pues gracias Rosy por compartirnos y por enriquecer siempre cada tarde este programa. Y bueno, entonces hay que agarrarnos de la fe, de esa luz. Eso es lo que decía, lo que mencionaba ya es en el sentido práctico, es decir, ¿de dónde podemos nosotros agarrarnos? ¿Qué sigue después de lo natural? Es decir, una vez que lo primero estamos obligados por pertenecer a la naturaleza humana, todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Si por ejemplo es cáncer, pues bueno, los estudios, pues bueno, la operación, nada, correr todo lo natural a la par, estar pidiéndole a nuestro Señor, si sería más feliz si me lo quita, ¿verdad? Si me echa la manita en esto. Ya cuando es así ya abierto, entonces sí ya debe ser ejercida directamente esta virtud. Dice, bueno Señor, al final, Pati, hay algo que quería, a propósito he reservado para este último bloque. ¿Cuál es esto? Que San Pablo decía que la fe entra por el oído para saber qué es lo que es una argumentación la fe. La virtud la infunde nuestro Señor, pero hay que ejercerla, ¿de acuerdo? Sí. También San Pablo dice que no tenemos nosotros aquí una ciudad permanente. Es decir, que vamos de paso a paso. Hemos mencionado por ahí también a lo largo del programa que nosotros tenemos un alma que está impulsada hacia la eternidad. Entonces, si tenemos un alma, vamos a la eternidad, no tenemos una ciudad permanente y este es un valle de lágrimas, entonces como tal debemos afrontarlo. Es decir, desde que nacemos estamos muriendo. Y es un continuo llegar al objetivo que es pasar hacia la eternidad. Y es una maravilla, dice en el prefacio que se dice en la Santa Misa de los difuntos, la vida se cambia, no se quita. Y empieza entonces a hablar ya sobrenaturalmente. Entonces, si nosotros estamos pasando por esta vida y hay tantos valles de lágrimas, tantos dolores, y la amamos tanto, sin embargo, Pati. O sea, nosotros la amamos tanto, nos aferramos a quedarnos aquí. Pienso yo, y lo considero que es hermosísima la vida, la ocasión que nuestro Señor nos da nuestra vida para merecer la eternidad. Entonces, bien vale la pena comportarnos lo mejor posible, racionalmente, afrontar las situaciones como tal, es decir, si yo finalmente este es mi fin en esta vida, sea con un cáncer, sea con lo que sea, o sea, algo trágico, sea ya de anciano. Dice, cuando llegué al seminario, el sacerdote me dijo, ya grande, y me dice, ¿está dispuesto? Yo tenía 17 años, Pati. Dice, ¿está dispuesto a morir confesando, viejito y sin dientes? Le dije, sí. Dice, pásale. Ay, sí. ¿Verdad? O sea, es decir, ¿qué quieres de aquí? No te voy a ofrecer más nada. Te voy a ofrecer que hay mucho trabajo, hay que sacrificarse, hay que entregarse por los demás. Entonces, si nosotros la tomamos así, la vida como es, entonces, pues que venga. Y así afrontarle, ese Señor, está bien, tengo tanto dolor, deme fuerza. Yo creo en usted, espero en usted, lo amo, Señor. Deme fuerza para sobrellevar. No para vivir estoicamente alegre en el dolor, no. Para sobrellevar mi pena, para sobrellevar mi dolor, para fortalecerme en esta situación que ningún ser humano me la puede dar. Por más que sea el más que yo ame. Hay algo que finalmente es un toque mágico que nuestro Señor da en nuestras almas y que nos calma. Por eso decía que no es natural, es divino. Y empieza uno a calmarse y a traducir lo mejor posible aquello que ha sucedido en la vida. Claro. Y eso lo otorga la fe. Y descansa uno. Sí. Y descansa porque lo deja en manos de Dios. Uh-huh. Y lo llevan a uno. A partir de ahí ya no camina uno. Porque naturalmente no se puede seguir. No se puede seguir. Debe ser llevado. Por eso empecé que es una virtud dada por Dios. Sí, como esa historia, ¿no? De que en los momentos difíciles había 2 huellas en la arena. Sí, el poema, sí. Yo te iba cargando. Sí, y él pensaba que era de él. ¿Por qué no estabas? Claro. Te iba cargando. Exacto. Entonces, siempre está, esa es lo que tenemos que mantener, que no nos engaña, que no es un engaño de que nos da nuestro Señor, sino que nos guía y nos habla con claridad. Sí. Bien, aquí nos agradecen, Anónimo, la persona que nos compartió de su segundo matrimonio. Sí. Gracias a ustedes por escucharnos, nos dice, le agradece. Mire. Y aquí nos comentan, y sorry,
pero en el Génesis dice la Biblia que el hombre llegó a ser alma. No tiene una alma, además de que él relató de Noé, dice que salvaron 8 almas. Ay, es que, perdón, Sí, sí. Hola, quiero comentar algo que no se tome a mal, nada personal. La fe sin obras está muerta, se necesitan hechos. Y sorry, pero en el Génesis dice la Biblia que el hombre llegó a ser alma, no que tiene una alma. Además de que el relato de Noé dice que se salvaron 8 almas. Realmente creo que muchas personas pierden la fe por muchas mentiras que dicen muchas iglesias. Aún más porque llamar Señor a alguien que tiene hombres y hasta las mascotas tienen un nombre, ¿por qué no llamarlo por su nombre? El nombre más aceptado es Jehová. Eso es lo que nos están compartiendo aquí. Y bueno, es finalmente la fe también hay que ver los hechos, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Es San Juan quien lo dice. La fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Y tiene que tener sus connotaciones. Hay algo muy interesante, igual semánticamente está interesante, pero bueno, para otra ocasión lo trataríamos de un poquito de irlo esbozando. Pero bueno, eso interesante apunte. Sí, a ver, díganos ¿cómo no? Una adelantadita nada más. Nada, es semánticamente nada más con respecto al comentario que se hacía. El alma, el cuerpo. También ahí habla que infundió un espíritu de vida en un cuerpo. Entonces, eso es el alma. Bien, y con eso vamos cerrando, porque me interesa que nos diga, sé que tienen una página, sé que tienen una obra que ya están haciendo, ¿dónde se pueden contactar con bien, usted? es lineatuc.com. En lineatuc.com, ahí nos pueden seguir en la página y ahí estamos todos los sermones, las actividades, el grupo que formamos, que es mucho, todo lo que es las actividades y las acciones que hacemos. La línea TUC. Sí, lineatuc.com. www.lineatuc.com. Pues no me queda más que agradecerle. Gracias, Pati. Un feliz fin de semana a usted, a ustedes, Arturo, Telma, César, y a ti que estás del otro lado del micrófono. Pásala bonito y haz de este fin de semana algo maravilloso, algo para ejercer tu fe. Agárrate de esa luz. Gracias, nos vemos el lunes al punto de las 4.